Buenos días, bienvenidos a un nuevo evento de Somos Uruguay, en este caso los tradicionales desayunos útiles. En este ingreso del invierno vamos a tener la presencia de Ernesto Murro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hoy y al 2020. Aquí en el ballroom del Hotel Sheraton. Les quiero recordar que todo lo que suceda en este evento estará en nuestra página web www.somosuruguay.com.uy. De hecho, pueden fotografiar vuestras mesas y con el hashtag Desayunos Útiles lo pueden subir a la red. Esa hermosa mesa que ustedes ven contiene a Good Life, programa de frutas en la empresa, que te invita a desayunar con las frutas frescas dispuestas en las mesas. Las mismas están limpias y prontas para su consumo. Desayunos Útiles está auspiciado por Canton Nasí, Antel, Air Europa, Scotiabank, UCM, Cisnet Soluciones en Software, McDonald's, Arapey Thermal Resort y Spa, Securitas, Ili Café, Vía Aqua Spa, Olmos en sus 80 años, Danone, Amén Comunicación Ciudadana, Good Life, Restaurant Francis, Grupo Lev, Azucarlito, De Marco, Cortiluz, Tevias, Enviar Servicios Postales, Visión Direct, Vitale, Talar, Netgate, Burson Masteler, Mermeladas BC, Radio Sarandí, Penguin Random House Grupo Editorial, Jugos del Valle, BTV, El Observador y La Tele. También apoyan CUTSA, Instituto Nacional de Logística, Grupo RAS, Acodique, Banco de Previsión Social, Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Catidu, ANDA, Red Pagos, Caja Notarial y Ministerio de Industria, Energía y Minería. Quiero darle la bienvenida al director de Somos Uruguay, el señor Mario Lev. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, ministro Murro, por acompañarnos nuevamente. Son tiempos de muchísimo trabajo y sé que tiene una agenda muy apretada, pero gracias realmente por permitirnos esta oportunidad de escuchar todas las cosas que desde el gobierno y el ministerio están haciendo. Gracias, presidente de los entes, embajadores, empresarios, amigas y amigos todos. La verdad que para nosotros es un orgullo poder seguir contando con la presencia de todos ustedes durante todos estos años y no hace más que seguir alentándonos a seguir creciendo. En los próximos días, en los próximos eventos, estaremos contándoles de algunos nuevos emprendimientos que estamos empezando este año, que seguramente también harán que todos ustedes puedan participar con nosotros en ellos, porque son la sustancia de que Somos Uruguay siga creciendo y siga haciéndonos pensar cada vez más que en el Uruguay se puede. Gracias a todos nuevamente y los dejo con la palabra del ministro, que en definitiva es lo que nos interesa y lo que venimos a escuchar hoy. Muchas gracias. El disertante Ernesto Murro va a recibir obsequios: un cuadro, obra del artista Pablo Peralta, un libro de Penguin Random House Grupo Editorial, un almuerzo VIP en Restaurant Francis, un suministro y colocación de un automatismo para una cortina de PVC o madera, gentileza de Cortiluz, un juego de cerámica Olmos, una sesión de masaje relax en Vía Aqua Spa, y UCM le obsequia un chequeo ejecutivo completo, exámenes de laboratorio, estudios paraclínicos y consultas con reconocidos especialistas UCM en las instalaciones del Centro Médico de Carrasco. Con UCM está cubierto, ministro. Ernesto Ramón Murro Oberlin,
ministro de Trabajo y Seguridad Social, es uruguayo, está casado, tiene 2 hijos, 2 nietas y un nieto, es ministro desde el 1 de marzo, desde el 2015, y tengo un currículum ultra extenso al cual no me voy a referir porque ustedes bien lo conocen. Simplemente un fuerte aplauso para el ministro Ernesto Murro. Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por venir, por estar temprano y con estos tiempos. Muchas gracias realmente a Somos Uruguay por organizar estas cosas que nos permiten conversar un poco con ustedes, dialogar, reflexionar, plantear algunas cosas que estamos haciendo, pensar algo hacia adelante y ver cómo juntos podemos seguir. Estamos en tiempos intensos, muy fuertes, y en ese proceso creo que poder hacer espacios como estos son importantes para poder hacer esa reflexión y poder seguir construyendo en el diálogo, en la negociación, corrigiendo errores, para seguir mejorando el país, y en ese proceso estamos. Trataremos de ver 4 capítulos, alguna situación de coyuntura y algunas fortalezas, algunos temas, algunos de lo que significa, de los temas del trabajo y la protección social, algunas cuestiones que han pasado en la negociación colectiva, particularmente en estos 2 años y poco, y después tiraremos algunos temas que están hoy y hacia el 2020, en particular en nuestra órbita de competencias, pero también en el gobierno. En este sentido, ayer tuvimos varios hechos trascendentes. Uno de ellos, ni más ni menos que la sustitución del querido compañero Juan Castillo, que se ha desempeñado muy bien en la Dirección Nacional de Trabajo en estos 2 años y pico. Ha sido un activísimo integrante del equipo del Ministerio de Trabajo. Y yo creo que es una buena noticia para el país. Creo que es una buena noticia para el gobierno, para nuestro Frente Amplio, que quien ocupó este importante cargo de gobierno, en su partido, fuera el más votado y fuera electo secretario general. Para el ministerio, si lo pensáramos corporativamente, es una pérdida importante. Pero creemos que va a ser bueno para el país. Y en este ministerio, en este equipo, esto que decimos con emoción, es la segunda transición grande que tenemos que encarar en estos 2 años y poco. La primera fue la de otro querido compañero, Julio Baraybar. Y ambas transiciones las estamos haciendo naturalmente, colectivamente, sin crisis. Ya está trabajando Jorge Mesa, otro querido compañero que hasta ahora estaba a cargo del interior del país, del Ministerio de la Coordinación del Interior. Un hombre con vastísima experiencia y con mucho respaldo en el mundo sindical y en el mundo empresarial para ejercer este cargo que va a ejercer conjuntamente con quien reafirmamos allí, que es
Cristina Fernández, esa mujer que proveniente del mundo empresarial ha sido parte de este proceso, de este ministerio plural y que va a continuar en esa responsabilidad. Y hemos también acordado integrar a otro querido compañero, Ariel Ferrari, a la Dirección del Interior. Y señalo estas cosas porque son de las últimas horas, son de ayer, pero para nosotros son parte de ese proceso de cómo estamos tratando, en la medida de nuestras posibilidades, de ir llevando adelante ese equipo de trabajo del cual cada día estamos más orgullosos, un ministerio para trabajadores y para empresarios, un equipo plural, un equipo profesional, un equipo donde antes de tomar cualquier decisión siempre hacemos varias consultas porque entendemos que así debemos proceder. Avancemos un poco. Uruguay transita un proceso de recuperación económica luego del enlentecimiento del crecimiento del 2015, que esperamos consolidar. En ese proceso tenemos un resultado que no es menor. Crecimos más y nos desaceleramos menos que otros países de la región. Basta mirar Argentina o Brasil. Ya no es tan cierto, por lo menos, aquello de que cuando ellos estornudaban nosotros nos engripábamos, o al revés, no me acuerdo cómo era el dicho. Y creo que ese es un cambio importante que muestra algunas de las fortalezas que se han ido creando en nuestro país. Persisten riesgos. Nos preocupan las políticas de Trump, los actos de terrorismo internacional, la situación de Brasil, de Argentina. Pero tenemos también fortalezas. La diversidad de origen y de destino de nuestras exportaciones y de las inversiones que recibimos. Estamos en los primeros lugares, primeros, segundos, terceros, en América Latina en democracia, prosperidad, menor desigualdad, más distribución, negociación colectiva, mejora de los salarios, sistema de salud, sistema de seguridad social, menor informalidad y pobreza, respeto a las reglas de juego, menos corrupción, gobernabilidad, participación social en la casi totalidad de las principales políticas públicas, libertad de prensa, paz, sistema financiero estable. Sin duda que hay cosas que vamos a tener que encarar y que profundizar juntos. Las nuevas temáticas del empleo, la cultura del trabajo, algo que vamos a seguir insistiendo. Uruguay debe imprescindiblemente mejorar su cultura del trabajo, su calidad del trabajo, su ética del trabajo, la asiduidad y el futuro del trabajo. Con los cambios tecnológicos crecientes, cada vez más rápidos, cada vez de mayor impacto. Y en ese sentido estamos tratando de trabajar. Algunas cosas, no estamos hablando de todo, no podemos hablar de todo y queremos tratar de plantear algunos temas. Esta es una buena noticia, el gasto público social en Uruguay en los últimos 12 años más que se duplicó en términos reales, constantes. Y en términos de proporción del PBI creció 7 puntos. Y esto es una buena noticia. Esto es parte de la mejora de la calidad de vida que estamos teniendo. Más allá de lo mucho que debemos y tenemos que seguir mejorando y cambiando. Tenemos carencias en productividad, nos cuesta encarar el tema. Pero sin embargo llevamos 10 años de crecimiento de la productividad. Y cuando la tasa de crecimiento fue en promedio el 5, el Banco Mundial nos dice que la mitad de ese crecimiento se debió a mejoras de la productividad. Pero como lo decía el presidente de la República hace poco más de 10 días, cuando por primera vez un presidente de la República habla en la OIT como invitado de honor en la ceremonia inaugural,
la productividad es clave para el desarrollo. Pero este no es un tema solo del gobierno. Esto no lo podemos hacer por decreto. Esto implica establecer mecanismos entre empresarios, trabajadores, gobiernos y técnicos que nos ayuden, que nos ayudemos a trabajar en esto. Esto implica, entre otras cosas, tener acceso a la información para poder evaluar, medir cómo podemos transitar el camino de la productividad. Tenemos todo un plan para este año con expertos nacionales e internacionales para desarrollar este tema. Y reitero, fue uno de los que el presidente el pasado 5 de junio planteó como prioritario. En actividad de empleo y desempleo tenemos algunas señales que nos llevan a la reflexión. Dijimos y decimos que nos duele, que nos pega cuando recibimos el dato del 9% en marzo y del dato del 8,6% en el primer trimestre. También tenemos algunos datos que queremos profundizar, porque al mismo tiempo crecía la recaudación del BPS, de la DGI y crecían los puestos cotizantes. Esto quiere decir que tenemos que profundizar en estos análisis, que ver cómo están impactando nuevos factores, que ver cómo analizamos estas situaciones. Y esto es algo que también queremos hacer colectivamente, sin la politiquería barata de quienes ante determinados hechos lo primero que hacen es tuitear contra el gobierno. Debemos tener la responsabilidad de trabajar en serio para encontrar las soluciones que podemos y debemos encontrar. Ustedes nos conocen por nuestra pasión por la seguridad social. En estos días se está hablando y se va a hablar mucho de la seguridad social. El Consejo de Ministros, por iniciativa del Presidente de la República, tiene como tema político central para el próximo lunes 26 la seguridad social. Uruguay hoy aparece no solo en los primeros lugares de América Latina, sino con un alto destaque a nivel internacional por sus avances en seguridad social. Podemos hablar de inversión o de gasto, como cada uno quiera llamarlo. Pero en ese proceso hay que considerar varios factores. Ha mejorado la cobertura, o sea, la gente protegida, y hoy el 98% de los mayores de 65 años en Uruguay cobran una jubilación o una pensión. Y ese es un dato que nos debe enorgullecer a todos. Ese promedio en América Latina es 45%. Tenemos países de economías muy fuertes en América Latina. Economías muy fuertes en América Latina. De decenas de millones de habitantes, donde la jubilación no está en las expectativas de la gente, porque no tienen posibilidades de acceder. En Colombia, 21 millones de trabajadores, se va a jubilar 1 millón, datos oficiales del gobierno. En México, 120 millones de habitantes, 4 millones de jubilados. En Chile, después de 35 años de un régimen casi exclusivo de lo que serían las AFAP de Uruguay, la mitad de las mujeres cobran menos de $65, o sea, menos de 2.000 pesos uruguayos por mes, y la mitad de los hombres jubilados cobra menos de 5.000 pesos uruguayos por mes, menos de $170. Acá la jubilación mínima está en $340. Y estas son reflexiones que debemos hacer.
Y es cierto que en los últimos años se ha dado un leve crecimiento de la asistencia financiera al BPS. Pero si comparamos con principios del siglo XXI, se bajó de 4 puntos de asistencia financiera, 4 puntos del PBI de asistencia financiera, a menos de 1 en los últimos 7 años. Y esto se hace al tiempo que los aportes patronales jubilatorios son los más bajos de la historia del país, los más bajos del Mercosur, reducidos a partir de la reforma tributaria del 2007. Y en los aportes personales, el BPS transfiere anualmente a las AFAPs, porque se queda con la mitad aproximadamente de los aportes personales, unos 1.000 millones de dólares. Y las AFAPs están pagando hoy solamente unas 10.000 prestaciones. O sea, el efecto previsto de quienes propusieron este sistema se verá eventualmente dentro de muchos años, pero hoy se reciben menos aportes y hay que seguir pagando la inmensa mayoría, la casi totalidad de las prestaciones que se sirven. Esto nos debe llevar a reflexión y a modificaciones. Veamos algo de lo que ha sido la ronda de negociación colectiva en el sector privado. Estamos culminando la 6ª ronda de negociación colectiva y eso se ha desarrollado particularmente en estos 2 años y poco, desde el año 2015. Como ustedes ven allí, han funcionado más de 200 ámbitos en 4 etapas. ¿Cuáles son los resultados? En primer lugar, 97% de resoluciones de consejos de salarios. Solo 3% por decreto, o sea, donde no hubo condiciones de negociar, donde el gobierno tuvo que decretar porque por distintas razones no se pudo negociar. Solo 3% de los casos. 88% de acuerdo entre empresarios y trabajadores. O sea, empresarios y trabajadores estuvieron de acuerdo en lo acordado en casi el 90% de los casos. 61% de acuerdos tripartitos. 21% con negativa o abstención del Poder Ejecutivo. ¿Por qué la negativa o abstención del Poder Ejecutivo? Porque lo que acordaron empresarios y trabajadores está por encima de los lineamientos. O sea, no es que votamos porque daban menos que los lineamientos. Votamos en contra, nos abstuvimos porque se daba más que los lineamientos. Fue polémico en su momento, porque hemos recibido acusaciones de que a veces votamos demasiado con los trabajadores y a veces votamos demasiado con los empresarios. Fíjense los números, 7% en acuerdo con empresarios, 1% en acuerdo con trabajadores. Cualquiera de las dos son cifras muy bajas. Y lo otro es aquello de en qué sector se ubicaban los ámbitos de negociación a los efectos de cuáles eran los nominales previstos. En el sector público ha habido un avance importante en lo que es la negociación en el sector público. Uruguay es hoy, con Argentina segundo lejos y en descenso, el único país de América Latina donde hay negociación en el sector público y de los pocos del mundo. Y nosotros debemos seguir mejorando y profundizando la negociación en el sector privado y en el sector público. Esa es la política de este gobierno. Y cuesta,
nos cuesta. Basta ver todo lo que está apareciendo en la prensa hoy de lo que pasó ayer. Pero sin duda e imprescindiblemente creemos que ese es el camino para el desarrollo del país. En 2 años se ha logrado ya hoy más de un 50% más que los acuerdos del sector público del periodo pasado, de lo que tenemos registrado en el Ministerio, más todo lo que se hace a veces directamente en los organismos. Y en esto tenemos que prepararnos todos, no solo nosotros. En 2018 vamos a tener la mayor cantidad de ámbitos de negociación en el sector privado y en el sector público. Nosotros ya nos estamos preocupando y tratando de prepararnos. Prepárense también ustedes. 2018 será un año de intensísima actividad en la negociación colectiva. En el sector privado, porque por el vencimiento de muchos convenios que hicimos en 2015 y en 2016. En el sector público, porque a partir de la decisión correcta que compartimos de que la rendición de cuentas fuera por un año, partiendo de la base que pensamos que el país va a seguir consolidando su recuperación y que, por tanto, hacia los últimos 2 años de gobierno se pueden mejorar los criterios de negociación y las bases de negociación para el sector público, pero también será el año de mayor cantidad de negociación en el sector privado. Y allí estamos planteando algunas cosas, además de lo que son los criterios económicos y laborales tradicionales, que seguramente estaremos discutiendo a nivel del Poder Ejecutivo y que significarán la continuidad de lo que hemos venido haciendo hasta el momento y su profundización. Por ejemplo, queremos llegar al 100% de convenios con cláusulas de género. Hemos llegado al 75%. En el 2005 teníamos solo el 15% de convenios con cláusulas de género. Nos planteamos tender a llegar a que todos los convenios tengan alguna cláusula. Es imprescindible avanzar en la igualdad para el desarrollo del país. Porque la buena noticia de la creciente participación femenina en el mercado de trabajo y en las responsabilidades tiene que ser acompañada por mecanismos que faciliten la transición cultural en la cual estamos atrasados, porque está bueno que la mujer trabaje, pero al mismo tiempo sigue siendo la primera que va a atender a un enfermo, a un niño, a una persona con discapacidad o a una persona de edad. Y entonces después, cuando nos reunimos a veces con algunos sindicatos o algunas empresas y hablamos del ausentismo, por ejemplo, en las mujeres, y le hacemos la pregunta, ¿pero y hay guardería? No, no hay guardería. Si no hay guardería, hay ausentismo. Y sobre todo a veces en algunas empresas donde el 70, el 80 o el 90% es personal femenino. Esto implica un cambio cultural y implica medidas. Queremos promover también el derecho al acceso a los derechos culturales. Creemos que puede ser otro instrumento que favorezca el acceso a la cultura tan imprescindible para el rescate de valores y del ser humano, y que eso puede ser objeto de la negociación colectiva, en el sector privado y en el sector público. Profundizar las cláusulas del sistema de cuidados. Tiene que ver con lo relativo a género, pero tiene que ver en general. Ya lo hemos hecho, por ejemplo, recientemente cuando promovimos la creación de las tan divulgadas en la prensa centros educativos y de guarderías en el sector de la bebida, donde fue el Ministerio de Trabajo quien propuso, porque no estaba previsto en la negociación inicial, guarderías
centros educativos en las empresas de bebida en el interior del país. O lo que estamos haciendo en la modificación de las licencias por maternidad, paternidad y medio horario en la administración central. O lo que se está haciendo en este sentido en otros sectores de actividad. ¿Por qué lo del sistema de cuidados? Porque creemos que también el Sistema Nacional Integrado de Cuidados es imprescindible para el desarrollo del país a partir de esto que estamos señalando, hacia la igualdad, hacia la posibilidad de que la gente pueda trabajar en mejores condiciones, sabiendo que aquellos familiares que necesitan del cuidado están mejor protegidos. Como decíamos antes, es imprescindible promover, pero no lo puede hacer solo el gobierno. Esto, reitero, no es por decreto, ni es por sesudos informes que hagamos de organismos internacionales que nos hablen de la productividad. Esto debe ser una causa colectiva de todos nosotros. La permanente formación profesional para trabajadores y para empresarios, como se viene haciendo y ahora hablaremos algo de ello. El pensar en el futuro del trabajo. El pensar en la previsibilidad de los conflictos, tema del cual vamos a hablar expresamente al final. Porque lamentablemente en marzo estuvimos cerca, pero no hicimos el gol. Y goles, no ellos, son goles en contra y partidos perdidos. Y tener en cuenta la nueva situación de las migraciones. Uruguay desde el 2010 pasó, felizmente, creemos que la inmigración es positiva, a ser un país de inmigración variada, donde entre otros datos relevantes de la inmigración desde el 2011 para acá, tenemos que el 46% de los inmigrantes viene con formación terciaria. Y nosotros hemos sido expertos en echar gente y ahora vamos a tener que aprender a recibir gente y a ver cómo esta gente la integramos al país para el desarrollo del país. Algunas cosas que se han hecho en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. Hemos tenido y tenemos que seguir trabajando. Y este ha sido un trabajo tripartito, multipartito, también plural, también colectivo. Una importante disminución en los accidentes laborales en general y en los accidentes fatales en particular. En todos los sectores de actividad hay una disminución de los accidentes laborales en los registros cruzados que hacemos con el Banco de Seguros y la Inspección General. Disminuye en todos los sectores, salvo en el sector salud. Ya hemos conversado con las gremiales de las instituciones de asistencia médica y con el sindicato, con la FUS. Hay sensibles disminuciones en la construcción y sensibles disminuciones en los fallecimientos. Y tenemos que seguir trabajando. La creación de comisiones bipartitas en cada lugar de trabajo, por ramas de actividad, son imprescindibles para contribuir a esto y las campañas de prevención al respecto. Somos un gobierno y un ministerio de diálogo y de negociación. Llevamos 28 meses. En 28 meses más de 30 normas surgieron producto del diálogo y la negociación tripartita. Acá mencionamos algunas de ellas. Su mayoría en decretos, algunas en leyes, otras en programas que están en marcha. Por ejemplo, la puesta en marcha, que ahora 4 y 5 de julio hacemos otras actividades del primer programa tripartito de trabajo decente con OIT, de diciembre del 2015. El documento de cultura del trabajo en el cual estamos trabajando. La suspensión de la queja por 3 años ante la OIT. La nueva ley del FONDE, la campaña de formalización y contra la siniestralidad en los repartidores a domicilio. Recordemos que desde el próximo 1 de enero es obligatoria la capacitación
para el ejercicio de esa actividad. Y esto tampoco lo vamos a resolver con inspecciones solamente. Acá necesitamos el compromiso de todos. La mitad de los fallecidos son trabajadores en moto. Para promulgar decretos previamente hicimos las consultas tripartitas. Y esto fue en la reglamentación, por ejemplo, de la ley de nocturnidad, de las agencias de empleo, de las drogas y alcohol en el trabajo. Los seguros de paro especiales que tuvimos que aprobar fueron también producto de negociaciones con los sectores involucrados, con trabajadores y con empresarios. Para sectores de actividad y para poblaciones, como el caso de Dolores y de Juan Lacase. El proyecto que está en marcha y que esperemos avanzar en estos días con varias medidas hacia la formalización del transporte de carga. Imprescindible en un país que ha multiplicado sustantivamente su transporte carretero. El primer ámbito tripartito de negociación en Paysandú, la primera experiencia que estamos haciendo de descentralización de la negociación. Para ello precisamos seguir fortaleciendo el Ministerio con las carencias que tenemos, pero también precisamos centros comerciales e industriales en cada lugar del interior y organizaciones sindicales en el interior representativas y fuertes que nos permitan avanzar en la descentralización de la negociación colectiva. La ampliación que se hizo de los fondos del INEFOP para la formación gremial. Antes era solo para algunas cámaras, para 2, hoy es para todas. La creación de fondos sociales, en estos 2 años se han creado 3 fondos sociales que creemos que fortalecen los gremios y permiten avanzar en otros derechos. Y esto lo estamos tratando de hacer tanto en el sector privado, domésticas y metalúrgicos, como en la administración central. Y lo que han sido también normas de prevención de riesgos laborales en general en los call centers y en la salud. El concepto de cultura del trabajo para nosotros es sustancial. No hemos logrado avanzar todo lo que hubiéramos querido. Sabíamos que esto no es una estrategia ni siquiera para este periodo de gobierno. Estamos hablando de un cambio cultural y que debemos hacerlo juntos. Se han dado avances importantes en este camino. El INEFOP pasó de capacitar unos 17.000 personas por año a 46.000 el año pasado. Y este año seguramente se va a duplicar esa cantidad. Este es un avance sustantivo. El INEFOP ya no es solo quien capacita a personas en sectores vulnerables o en situación de desocupación. Se están capacitando empresarios y trabajadores en actividad. Esta semana inauguramos las 4 aulas móviles que ya están camino a Juan Lacase y a 33. 4 aulas móviles en hidráulica, en electromecánica, en tecnologías de máximo nivel de tecnología, hechas en Uruguay por empresas uruguayas y mano de obra uruguaya, y que nos van a permitir que esas aulas móviles estén trabajando en las empresas, en los centros de estudio, en los polos tecnológicos, en los parques industriales, y están a disposición de todos ustedes. Son de última generación. Nos asombró el otro día cuando en la Cámara de Industrias presentamos esas aulas. Lo que significa la culminación de estudios. Entre los diagnósticos de la cultura del trabajo nos encontramos con que el 40% de trabajadores y empresarios en actividad no había culminado la enseñanza media. Es imprescindible el avanzar en la culminación de la enseñanza media para el progreso del país. Hoy tenemos miles de personas que ya están en ese proceso, asociando educación y trabajo. Esto también lo van a ayudar las aulas móviles. Esto también se está haciendo en conjunto con la educación pública. Y queremos ir hacia un sistema nacional de formación profesional, donde incluyamos la acreditación de saberes. ¿Cuánta gente sabe hacer cosas si no tiene un papelito que lo muestre?
Eso no solamente le va a permitir seguir progresando, sino también su dignidad, que es un valor humano que debemos rescatar y potenciar. Y en ese camino, el próximo 27 de julio estamos convocando a un ámbito tripartito para analizar con empresarios y trabajadores cómo podemos avanzar hacia un sistema nacional de formación profesional, que incluya todos estos aspectos y los otros que las partes puedan enriquecer. Algunos temas de hoy hacia el 2020, algunos ya hablamos, pero tenemos que pensar en lo que son las cadenas de valor o de suministro o de producción. Hoy ya no tenemos más la producción de un auto en una sola fábrica. Algunos de ustedes ya me han escuchado este ejemplo, pero nosotros tenemos fábricas hoy en Uruguay que solo cosen la bolsa del airbag. Y hasta hace un par de años cosían la bolsa acá y se iba a doblar la bolsa a Brasil. Tenemos fábricas que solo hacen el cableado de la parte de atrás del tablero de nuestros autos. Y estos son cambios en la producción y en la organización del trabajo y en la negociación colectiva y en todo. Estamos en este mundo y tenemos que ver cómo lo analizamos. 4 y 5 de julio va a ser uno de los temas que tenemos con los expertos de la OIT, luego de lo que ya iniciamos el año pasado. Lo de la productividad que ya hemos hablado. La necesidad de avanzar en acuerdos comerciales con cláusulas laborales y de protección social. Uruguay se inserta adecuadamente en el mundo o se frena su desarrollo. No queremos cualquier acuerdo comercial ni cualquier inserción internacional. En lo que se está discutiendo con Chile, especialmente hablamos de las cláusulas laborales. En el único acuerdo que teníamos con México estamos hablando de las cláusulas laborales. En eso que hablábamos de este nuevo mundo donde la migración es una realidad permanente. Va a ser necesario en este periodo de gobierno dialogar temas de seguridad social y avanzar en ellos. Es una muy buena noticia que Uruguay sea el país más envejecido de América Latina. Y eso nos presenta desafíos en jubilaciones y en salud, en sistema de cuidados y en tantas otras cosas. Tenemos que hablar de los primeros impactos que se están viendo negativos en género. Por ejemplo, en lo que son las tablas de mortalidad por sexo de las aseguradoras. Tenemos que hablar del tema de los cincuentones. La primera evidencia que nos golpeó y que demostró 20 años después que las expectativas que algunos habían generado no se comprobaban en la práctica. Tenemos que ver el tema del crecimiento que hemos tenido en las jubilaciones por discapacidad. Tenemos que volver a analizar la compatibilidad de trabajo y jubilación. Hicimos 2 leyes que significaron un cambio cultural importante, la de compatibilidad de trabajo y jubilación y la de jubilación parcial, pero nosotros creemos que allí debemos analizar a ver si ese camino puede seguirse avanzando. Y tenemos que mejorar las garantías que brinda el régimen mixto. Ahí lo de los cincuentones vuelvo a ser un ejemplo. Tenemos que ver lo que decíamos de la análisis con todas las partes hacia un sistema nacional de formación profesional. Se terminó el tiempo de que estudiábamos, si podíamos, una época, después trabajábamos y después nos jubilábamos. El aprendizaje es toda la vida, todos los días tenemos que estar aprendiendo con cambios más rápidos y más fuertes que se están dando, todos los días.
Tenemos que ver el tema de las migraciones, por eso hemos creado la unidad de migraciones del Ministerio, para desde la óptica laboral y de la protección social encarar la situación de la inmigración positiva que se está dando desde 2011. Y tenemos que mejorar, como venimos haciéndolo, pero hay que hacerlo más, los accesos a la información y a las estadísticas. Hace 2 años creamos la unidad de estadística del Ministerio. Hoy estamos entregando el segundo libro de esa unidad de estadística. Y queremos ver cómo, trabajando junto al Instituto Nacional de Estadística, junto al BPS, junto a los otros organismos de este país que producen información, también tenemos mecanismos de consulta con los sectores sociales que también tienen para aportar esto. Como es, por ejemplo, los centros de investigación que tienen algunas cámaras empresariales o el propio Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Permítame al final hablar de 3 cosas que yo creo que hay que hablar, que son de estas horas. La previsibilidad de conflictos. La reforma de la Caja Militar y un proyecto que mucho queremos y que creemos imprescindible para el país, que es la unificación de la planilla y nómina del Ministerio y del BPS. Nosotros decíamos hoy que en marzo estuvimos cerca de llegar a un acuerdo sobre este tema. Habíamos avanzado ya en septiembre del 2016 en diálogo permanente con las cámaras empresariales a través de los presidentes de la Cámara de Industria y Cámara de Comercio, a quienes valoramos por su actitud al respecto, y el presidente y el secretario general del PIT-CNT. En septiembre del 16 presentamos una primera propuesta. El origen de esto es la queja, esa queja que hemos suspendido su tratamiento en la OIT por 3 años, lo cual yo creo que es una buena noticia. Pero con queja o sin queja, Uruguay tiene que avanzar en la previsibilidad de conflictos. Porque además estamos en una época donde estamos teniendo conflictos de trabajadores y conflictos de empresarios. Esta es una realidad nueva. Van al ministerio sectores empresariales a ver cómo podemos ayudar a arreglar conflictos entre ellos. Y estamos viendo qué hacemos. Por ejemplo, cuando se dio el reciente conflicto entre el gremio empresarial de camioneros, los arroceros y los molineros. O cuando se ha dado el conflicto entre los fasoneros de pollo y las avícolas. Estas son nuevas realidades. El Ministerio ha trabajado en diálogo con las partes y producto de ese diálogo ha hecho propuestas. Yo me animo a decir ante ustedes que todas las propuestas que hicimos fueron previamente, por lo menos, conversadas y yo diría que preacordadas, después no concretadas. Y nosotros queremos que esta discusión se abra a la sociedad. Porque en ese diálogo más estrecho, en el cual debemos rescatar que se ha trabajado con seriedad y con reserva, no hemos avanzado como podríamos haber avanzado en beneficio del país. El 16 de marzo propusimos, acá estamos haciendo una síntesis, están los documentos disponibles, propusimos, luego de conversarlo, luego, en nuestra opinión, de preacordarlo con todas las partes, un mecanismo de previsibilidad de conflictos. Lamentablemente, en nuestra opinión, las Cámara de Industria y Cámara de Comercio el 30 de marzo no aceptaron esta propuesta. Hay que seguir conversando, hay que seguir dialogando.
Pero también yo creo que otras cámaras empresariales, todos los empresarios de este país y los trabajadores de este país deben saber estas cosas para seguir conversando. Porque esto hace al desarrollo del país. Esto es necesario para el país. Esta propuesta, sumando la propuesta de septiembre del 16 y marzo del 17, para nosotros no solo se contemplaba el tema de la queja de la OIT, sino que además resolvíamos cosas que tenemos que resolver en Uruguay. Acá establecíamos que si no hay convenio colectivo, consejo de salarios, mecanismos específicos, debería cumplirse el siguiente procedimiento en forma previa y obligatoria a la adopción de medidas por cualquiera de las partes, empresarios o trabajadores, a nivel de empresa o a nivel de rama. Y allí se daba todo un proceso, que acá está resumido, reitero, de ámbitos de negociación antes de la adopción de medidas por cualquiera de las partes. Y esto estaba significando por lo menos 5 pasos previos que insumirían por lo menos unos 30 días antes de la adopción de medidas. Y nosotros creemos que esto, inspirado, por ejemplo, en convenios que existen, como el de la construcción, como el de los metalúrgicos, como el de la bebida, pero que buscábamos generar ámbitos de generalización para todos los sectores de actividad, donde se le daba la potestad de negociación bipartita a las partes primero, después iba al Consejo de Salarios, después iba al Ministerio, a la DINATRA, y recién luego de eso, si fracasaba todo ese proceso, las partes podían tomar las medidas dentro de la Constitución y la ley, pero donde también se establecían las contrapartidas. Por ejemplo, si no se había cumplido ese proceso, caía el convenio colectivo. Y al mismo tiempo estábamos garantizando la libre circulación de bienes y de personas. Y otras propuestas que para no aburrirlos no quisiera, pero que estamos dispuestos a conversar. ¿Por qué insistimos con esto? Porque perdimos una oportunidad, pero estamos a tiempo, sin duda, de volver a avanzar en eso. Estuvimos conversando de esto con la OIT, con el presidente de la República, con el director general de la OIT, con los representantes empresariales y de nuestro querido PIT-CNT en Ginebra. La OIT va a hacer un informe en los próximos meses sobre estas propuestas, las propuestas que hicieron los empresarios y las propuestas que hicieron los trabajadores. Y sobre ese informe que va a enviar la OIT, si no estamos de acuerdo, enviará luego una asistencia técnica como la hemos solicitado desde el 2015. Pero Uruguay necesita resolver esos temas para seguir avanzando. Y llamamos a la responsabilidad a todas las partes, porque fue doloroso el 30 de marzo cuando se nos comunicó por los presidentes de las cámaras empresariales que eso que nosotros creíamos preacordado el 16 de marzo no caminaba. Pero de la misma manera que eso fue doloroso, tenemos la firme voluntad de seguir trabajando, porque el país necesita eso. Otro tema de trascendencia, la reforma de la caja militar, o como se debe llamar técnicamente el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Esta es otra medida imprescindible en el país, donde atendiendo la especificidad militar que existe, que la tienen, debemos racionalizar ese sistema. Y en ese sentido estamos planteando primero el respeto a los derechos adquiridos y derechos en curso de adquisición y la gradualidad de los cambios. Ustedes allí tienen más detalle quienes quieran profundizar en esto. Pero estamos hablando sustantivamente de 3 colectivos. Quienes tienen más de 20 años de servicios efectivos mantienen el régimen actual, salvo algunas modificaciones.
Quienes tienen entre 10 y 20 años entran en un régimen de transición de 10 años, donde gradualmente se pasan. Quienes estén más cerca de los 19 van a estar más cerca del régimen viejo y quienes estén en los 11 van a estar más cerca del régimen nuevo. Y quienes tienen menos de 10 años de servicio ingresan al régimen nuevo. Esos tres bloques al mismo tiempo tienen un corte al medio, que es si el retiro es voluntario o es obligatorio. En el sector militar existen estos dos tipos de retiro. El voluntario, que se van a voluntad. Y el obligatorio, que es que tienen que retirarse cuando cumplen determinada edad según el grado. En ambos casos hay cambios. En el retiro voluntario se tiende a la asimilación gradual al régimen del BPS. En el retiro obligatorio, aquellos que se quedan para mantener las Fuerzas Armadas, también hay cambios, pero se considera mejor esta situación. En todos los casos se aumentan los años de trabajo y las edades. Se reducen las tasas de reemplazo, o sea, el porcentaje de retiro en relación al salario en la actividad que tienen. Se reduce el régimen de pensiones. Se suprime el derecho al grado inmediato superior, o sea, al retirarse aproximadamente la mitad de los militares usaban un derecho de que se jubilaban con un grado superior. Se suprimen las comparativas. ¿Qué es esto de las comparativas? Es que si alguien se jubilaba de capitán y le tocaba tanta plata de retiro, pero había un capitán que se había jubilado antes con más, se jubilaba con más, con lo que le había jubilado el capitán que se había jubilado antes. Y se hace un régimen estatal. Algunos de ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de estas cosas, porque estas cosas tienen impacto en la vida nacional. Y tienen impacto en todos nosotros. Y yo creo que la sociedad tiene que saber estas cosas. Ahí estamos viendo las causales de retiro, que en el caso del voluntario van a ser igual a las del BPS. En el obligatorio las edades se aumentan promedialmente 8 años, en algunos grados más, en otros menos, también con la gradualidad. En los años de servicio efectivos, ahora se podían jubilar con 10 años de servicio efectivo. Se sube a 22 o 25 según sean subalternos oficiales. Se cambia el monto del retiro. Hoy tenemos retiros que con tasas de reemplazo, o sea, con porcentajes de jubilación en relación al salario del 140%. Eso debe cambiarse. Se pone un tope que hoy no existe. Y se hacen otras modificaciones, por ejemplo, a partir de lo que hemos encontrado de las diferentes bonificaciones que existen en el sector. Se otorgan algunos beneficios que hoy no existen, por ejemplo, a partir del ingreso de mujeres al servicio militar, el tema de la compensación del año por hijo. Se aumentan los aportes personales. Y paralelamente se crea la prestación pecuniaria, que se ha llamado impuesto por 18 meses. Nosotros creemos que esta reforma es una reforma razonable, es una reforma gradual, es una reforma necesaria para el país y es una reforma que respeta las particularidades de los militares. Esos militares que hemos tenido que llamar y han cumplido cuando hay una inundación, un incendio, que no cobran horas extras, que están las 24 horas al servicio de la población, y hay que respetar esas particularidades, pero es imprescindible reformar. El proyecto de ley está en el Parlamento, y creemos que el Uruguay necesita esto. Y por último, una de las medidas de gestión del Ministerio
trascendentes, creemos nosotros, para el país. Y para esto también precisamos que nos ayuden. Estamos ante un enorme desafío. Hoy las empresas tienen que mandar todos los meses las nóminas al BPS y la planilla de trabajo al Ministerio. La mayoría de la información es la misma, hay que hacerla 2 veces. Queremos comenzar el 2 de octubre. Yo estoy más asustado que ustedes. Este va a ser un proceso gradual, pero es imprescindible para el país. Esto va a significar una simplificación de trámites muy importante para las empresas y mayores garantías para los trabajadores. Esto le va a ahorrar a la empresa mucha plata en gestión que hoy tienen que hacer. Y nos va a dar mejor información y nos va a permitir, si lo hacemos bien, y creemos que lo vamos a hacer bien, y si nos equivocamos corregiremos y trataremos de mejorarlo, y si alguien nos descubre un error, avisen, porque seguramente alguno va a haber, pero es imprescindible avanzar en esto. Esto significa, entre otras cosas, un cambio cultural, en particular para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y tenemos la satisfacción de decir que los funcionarios del Ministerio en esto están haciendo ese cambio cultural. Pero para un ministerio pobre implica una profunda reingeniería de gestión, que implica lo que estamos haciendo de cambiar todos los sistemas informáticos del Ministerio. Ni más ni menos. Un ministerio que cuando entramos en el 2015 todavía tenía oficina a Remington. Entrábamos y sentíamos los ruiditos de las teclas. Y esto implica una profunda transformación. El comienzo el 2 de octubre es lo que tenemos planificado. De acá a ahí tenemos que hacer unas profundas jornadas de difusión y de capacitación. Con nuestros funcionarios y con los empresarios y los trabajadores del país. Con las cámaras empresariales, con las gestorías, con el colegio de contadores y con todos aquellos que tengan que ver con la administración de las empresas de este país. La idea es comenzar el 2 de octubre con empresas que voluntariamente se plieguen al plan piloto, que sabemos que las hay. Y gradualmente hacia el 2019 ir incorporando luego distintos sectores a partir de los grupos de consejos de salarios. Esto va a significar que toda la información de las empresas va a entrar al registro de actividades y empresas del BPS. Y el BPS nos va a replicar esa información. Va a ser un solo proceso. En la planilla se agregarán otros campos, en la información de la nómina, del BPS se agregarán otros campos que incluirán información de condiciones de trabajo, de consejos de salarios, de altas, bajas y modificaciones. Esto implica que ya en agosto, septiembre vamos a tener un decreto pronto, que comienzan a funcionar las mesas de ayuda y la atención especializada a las empresas, todo en coordinación entre BPS y Ministerio, aprovechando las fortalezas en el desarrollo informático que tiene el Banco de Previsión Social, nuestro querido Banco de Previsión Social. Eso que ha hecho que en el mundo nos pregunten cómo es que hacemos eso de que las empresas saben de antemano por la prefacturación cuánto tienen que pagar de contribuciones a la seguridad social, a la salud y al impuesto a la renta unos días antes del pago. Caso raro en el mundo. Y eso hoy nos permite
pensar en este otro cambio sustancial. Pero para eso los necesitamos. Y bueno, y va a haber que trabajar en este proceso y creemos que lo podemos hacer. Hemos tratado en este rato de hablar de algunas cosas generales y de algunas cosas específicas. No quisimos hablar solo de logros, que los hay, ni solo de desafíos, que los tenemos. Queremos charlar con ustedes para ver cómo juntos podemos seguir desarrollando este país. Estamos a las órdenes. Muchas gracias.